Buenas tardes, mi nombre es Daniela Morales y voy a presentarles el proyecto de investigación titulado La escritura creativa como estrategia didáctica para fortalecer las competencias de producción textual en estudiantes del grado séptimo del Colegio Nuestra Señora del Rosario. La asesora es la profesora Laura Bernal. El contexto social se centra en la institución educativa Colegio Nuestra Señora del Rosario, sede Manizales, ubicada en la comuna Palo Grande, un colegio de carácter no oficial femenino que está regido por los principios educativos de la Congregación de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Sena, que son representantes de la Iglesia Católica en el campo de la educación dentro de la ciudad desde hace 72 años. Su propósito está evidenciado en el horizonte institucional y es rescatar los valores cristianos basados en los pilares fundamentales de su comunidad, que son el estudio, la oración y la predicación, con 6 principios fundamentales. El principio humanizante, que se centra en potencializar las cualidades; el principio personalizante, que se trata de reconocer las diversas posibilidades de realización en las estudiantes; el principio holista, centrado en el saber hacer y el saber ser; el principio evangelizador, que se centra en el desarrollo de los valores humanos y cristianos; el principio liberador, que se centra en la construcción de identidad cultural; el principio socializador, centrado en las relaciones humanas. La institución tiene una filosofía compuesta por 3 tópicos: el axiológico, que tiene en cuenta los valores humanos y cristianos; el epistemológico, es decir, la ciencia; y la ontología, es decir, el ser. Estos valores, verdad, respeto, estudio, solidaridad, delicadeza, alegría, liderazgo, honestidad y amor, conforman el modelo. Este modelo pedagógico en el que se apoya la institución es un modelo humanizante liberador, fundamentado en los principios ontológicos y epistemológicos de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán. El lenguaje es entendido en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional como una construcción de significado a través de códigos que va más allá de un enfoque semántico comunicativo, comunidad de análisis, que deben ser reflejados en la construcción del currículo y en la elección de las estrategias didácticas que respondan a las necesidades especiales, que además debe velar por el cumplimiento adecuado de las competencias planteadas en este documento. La intención de este proyecto de investigación es llevar a los estudiantes a unas prácticas de escritura en donde sean capaces de desarrollar el lenguaje y la expresión, además de fomentar el aprendizaje de nuevas palabras, la imaginación, la creatividad, el disfrute y el entretenimiento. La implementación de la estrategia didáctica de la escritura creativa, además de potenciar la labor realizada por la institución en cuanto al desarrollo de procesos estructurales de la lengua, permitirá afianzar los procesos realizados en actividades propuestas para las clases, además del desarrollo de la creatividad, la expresión e invención a un nivel más alto. La realización de este proyecto de investigación nace a partir de una cuestión que se suscitó en el proceso de práctica 1. ¿Cómo fortalecer las competencias de producción textual en las estudiantes del grado séptimo del Colegio Nuestra Señora del Rosario mediante la implementación de la escritura creativa como estrategia didáctica? Se partió de 3 categorías iniciales: escritura creativa, estrategias de resignificación y prácticas de escritura. Estas nos permiten entender que el papel del docente en cuanto a la producción textual de las estudiantes debe ser activo y comprometido. Debe buscar entre sus saberes un abanico de posibilidades que den cuenta de la motivación que les permite a las estudiantes para que alcancen sus procesos de escritura. Para comprender de qué manera la estrategia didáctica de la escritura creativa puede fortalecer las competencias de producción textual, es necesario reconocer a través de un taller diagnóstico las prácticas de escritura que desarrollan las estudiantes dentro del aula. Esto evidenciará la necesidad de la implementación de talleres que nos lleven a una recolección de información que posteriormente fue analizada. La reflexión en torno a los resultados obtenidos en la implementación de la escritura creativa como estrategia didáctica permitirán el entendimiento de procesos de resignificación de las prácticas de escritura y el fortalecimiento de las competencias del área del lenguaje. El estado del arte. En el rastreo de los antecedentes para la investigación, pudimos reconocer que hay una tendencia en el campo de la didáctica al desarrollo de herramientas y estrategias que hagan del proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje, la lengua castellana y la literatura, un proceso mucho más fructífero. Dentro de esta tendencia se apuesta a la implementación de la escritura creativa como una forma de profundizar en los componentes de producción textual
promoviendo procesos narrativos con un contenido estético que den cuenta de los procesos de comunicación que se ven inmersos dentro del componente del lenguaje y que además desarrollen en las estudiantes habilidades como la creatividad y el ingenio. Este proyecto de investigación está enmarcado en la línea de los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional, los cuales tienen como principal objetivo dentro de la institución educativa del Colegio Nuestra Señora del Rosario el fortalecimiento del componente de producción textual y el eje según el cual el lenguaje se ve involucrado en procesos de comunicación que le permiten al hombre el acceso a la vida social y su incursión en la cultura. En las aulas de clase de esta institución, especialmente en los grados séptimos, la docente del área del lenguaje busca a través de proyectos transversales como el Plan Lector, que tiene como finalidad fomentar el hábito lector y el componente literario también encontrado en las unidades didácticas, en donde se tratan géneros literarios, desarrollar estrategias didácticas que permitan fortalecer las competencias propias del área, como lo son la lectora y la escritora. En aras de una buena y asertiva comunicación, se plantea la escritura creativa como estrategia didáctica con el propósito de permitir que las estudiantes no solamente cumplan con el requisito de un buen desempeño de la labor escrita, sino que también desarrollen capacidades como creatividad, que se fomenta a través de talleres, la escritura creativa como una forma de expresión, de comunicación y comprensión del mundo. Para esta investigación tenemos 3 categorías importantes. El primero es la escritura creativa. La escritura no es solo un proceso de codificación y de uso de reglas gramaticales, es un proceso social, cultural e individual con que se recrea el mundo. Este proceso intelectual de abstracción es pues un complejo ejercicio psicológico y social en el que convergen diversos factores sociales que requiere de propósitos comunicativos y formales. Es una acción que nos permite desarrollar habilidades y plasmar pensamientos cargados de significación. Es prioridad para esta unidad investigativa resignificar el verbo escribir y lo que significa escribir en el sistema escolar. Es así como la escritura no debe estar articulada a un carácter reductivo, tener dominios caligráficos y ortográficos o copiar de otros textos. Por el contrario, debe estar ligada a la producción de diferentes clases de textos adecuados a situaciones e intenciones comunicativas marcadas que den cuenta de los propósitos comunicativos de los escritores. Para plantear la escritura creativa como un proceso fructífero dentro de las aulas, es importante la creación de estrategias durante la planeación de aula y el planteamiento de objetivos que cumplan con los presupuestos que se necesitan para el alcance de los objetivos de la escritura creativa. El segundo concepto son las competencias de producción textual. La producción textual es uno de los pilares fundamentales planteados por el Ministerio de Educación Nacional en los estándares básicos de competencia que adquieren mayores niveles de complejidad a medida que avanza el grado de escolaridad. Pero la comprensión y la producción de diversos tipos de textos debe ser permanente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional dan a entender que la comprensión de las competencias de producción textual no es solamente escrita, sino que también es oral. Para el caso de este proyecto de investigación, enfocaremos el trabajo en las competencias que atañen al ámbito de la escritura. El tercer concepto son las prácticas de escritura. En este sentido, vemos que las prácticas de escritura abrazadas a asuntos no específicamente estructurales, sino miradas desde las distintas posibilidades e intenciones que configuran los escritos con la búsqueda de movilizar el interlocutor. Así, el ejercicio de escritura y reescritura permite que se signifique y se resignifique la pieza escrita. La escritura de texto se toma como una forma de edificar lógicamente los pensamientos, de organizar ideas, deseos, intereses y experiencias a través de símbolos gráficos y la organización artístico-literaria de las producciones textuales. Dentro de los fenómenos que abarca la investigación cualitativa, se utiliza como método la investigación acción participativa, debido a que permite cumplir el propósito de la interacción permanente entre sujetos de la práctica. Las técnicas e instrumentos de recolección de la información. Así tenemos la observación participante y el análisis y la recopilación de documentos como estrategias para la búsqueda y la interpretación de resultados. El diario de campo y los formatos de registro como instrumentos para la recopilación de información. Desde esta dinámica se toma la observación participante durante el proceso de la docencia directa de la práctica educativa 2 como un punto de partida para la investigación. El acto de observar y de percibir constituyen los principales vehículos del conocimiento humano.
Se tuvo en cuenta para la ejecución de los 3 momentos en los que se dividió la intervención: el diagnóstico, el taller de escritura y el análisis. A cada uno se le hizo un informe. El primer informe. La recolección y el análisis de los textos ya producidos en el aula de clase por los estudiantes responde al primer momento entendido como diagnóstico. Estas actividades realizadas a lo largo de los periodos académicos del año lectivo con los estudiantes permite evaluar las 3 categorías escogidas para la investigación, puesto que se realizan sin una intervención referente a procesos de escritura creativa. Se establecieron 3 géneros literarios: el cuento policíaco, el género de aventuras o el género lírico. En estos escritos pudimos encontrar que la mayoría de los estudiantes presentan problemas al asignar tildes y establecer puntuación. Las dificultades principales se dan en cohesión y en tiempos verbales. Las estudiantes pueden ceñirse con facilidad a las normas que establece un género literario para escribir con determinadas características. Además, presentan un nivel de creatividad que les ayuda a escribir y expresar de manera clara una idea, y tienen una gran dificultad para elegir títulos a los textos que crean. El informe 2. Este informe corresponde a la actividad de intervención cuya idea fue tomada del libro La escritura creativa en las aulas, escrito por Benigno Delmiro Coto, en el capítulo 3 titulado Algunas propuestas de intervención en el aula. De las 10 propuestas presentadas, escogimos la número 6, titulada a la búsqueda del manual inteligente, instrucciones para recuperar lo obvio. Estas son algunas de las producciones de las estudiantes. Para ilustrar las actividades, se presentó a las estudiantes algunos apartados del manual de instrucciones escrito por Julio Cortázar, en donde están instrucciones para llorar, instrucciones para cantar, instrucciones o ejemplos sobre la forma de tener miedo, instrucciones para entender 3 pinturas famosas, instrucciones para matar hormigas en Roma, instrucciones para dar cuerda al reloj, entre otras. La intención de la actividad es analizar cómo, a través de la creatividad y el adecuado uso del lenguaje y la creatividad, las estudiantes pueden contrastar la realidad cotidiana, el entorno y el contexto con el lenguaje que la expresa. El tercer informe responde a 2 preguntas importantes dentro de la investigación. ¿Qué son los talleres de escritura? En el libro anteriormente mencionado, escrito por Benigno Delmiro Coto, este define los talleres de escritura como aquellos que tienen como objetivo la aproximación a la escritura de intención literaria que se cierne a la lógica y a las normas. Permiten la reflexión sobre esa necesidad de contar, de recrear lo que hemos vivido, leído, imaginado o soñado. Los talleres de escritura literaria están volcados a la construcción de textos cuya narrativa se ve inmersa en el contexto situacional, la creación de personajes que simulan discursos, tonos y puntos de vista. La segunda pregunta a la que responde este informe es: ¿de qué manera se ejercita la intertextualidad activa en los talleres de escritura? La idea de la intertextualidad se define en este mismo capítulo por el autor como todo escrito es producto de los que le han precedido, y que todo autor está atrapado en la vasta red que se ha ido tejiendo con todos los autores pasados, presentes y futuros. Los talleres de escritura permiten obtener textos en un ejercicio constante de intertextualidad activa, entendida como un bagaje literario. En la discusión se propone entre el artículo titulado La escritura creativa en la escuela, escrito por Guzmán Ayala y Bermúdez Cotrina, y la tesis titulada Escritura creativa, análisis documental sobre las estrategias pedagógicas, propósitos y finalidades formativos en la escuela, de Diana Luz Díaz Palacios. Algunas de las conclusiones a las que pudimos llegar fueron: se presenta la enseñanza de la escritura como aquella competencia que contribuye al desarrollo de la capacidad creadora del estudiante. Los talleres de escritura creativa permiten el desarrollo de procesos de subjetividad e individualidad, ya que tienen en cuenta la cotidianidad y el entorno del alumno que se ven reflejados en la creación literaria. La enseñanza de la escritura contribuye al desarrollo de la sensibilidad literaria. La escritura creativa permite a los estudiantes experimentar el proceso de escribir como una necesidad de expresión, que además se convierte en un proceso crítico y autónomo que puede trascender a la imaginación y a la creatividad.
Muchísimas gracias y estoy atenta a las sugerencias.